Hola, mi nombre es Paulina Jacqueline Zamora Rivera. Soy estudiante de la carrera de médico cirujano y partero en el Centro Universitario del Sur y por parte de la materia de genética médica impartida por el doctor Cristian Octavio González Villaseñor, les voy a hablar sobre lo que es el síndrome de Seckel. Y bueno, pues para empezar, este síndrome fue descrito por primera vez como enanismo de cabeza de pájaro por Rudolf Virchow en 1892. Más tarde, en 1959, por Manny Silver, pero se estudió con mayor profundidad en 1960 por Helmut Zickel. Y bueno, pues este síndrome es un trastorno autosómico recesivo poco común que se caracteriza por retraso del crecimiento intrauterino, enanismo, microcefalia con retraso mental y una apariencia facial característica de cabeza de pájaro. La discapacidad que van a contar estos pacientes va a ir de leve a grave. Con leve nos referimos a que estos pacientes van a ser capaces de comunicarse y aprender habilidades básicas. Van a poder llegar a leer y a calcular a un nivel de tercero a sexto grado. También van a poder realizar tareas domésticas y cuidarse a sí mismos, pero van a requerir de algún apoyo. Y con grave nos referimos a que el coeficiente intelectual de estos pacientes puede llegar a estar muy retardado en todos los aspectos. Van a tener dificultad para pronunciar palabras y van a tener un vocabulario muy limitado. Por esta razón es que van a requerir de un máximo apoyo. El síndrome de Seckel es un trastorno hereditario extremadamente raro. Es el enanismo osteodisplásico microcefálico más común. Este tiene una frecuencia estimada de 1 por cada 10.000 recién nacidos vivos. Y bueno, pues este va a afectar por igual a ambos sexos y no hay un predominio en etnicidad o geografía. Y pues como dato extra, solamente se han reportado más de 100 casos en la literatura médica desde su descripción original en 1960. Y bueno, este síndrome se asocia a mutaciones que causan una señalización defectuosa del daño al ADN en genes que implican su reparación y que provocan una inestabilidad cromosómica. Las mutaciones se encuentran con mayor frecuencia en el gen CEP152, que más adelante vamos a hablar más detenidamente sobre esto. El modo de herencia de este síndrome va a ser autosómico recesivo. Y bueno, pues es importante destacar que los matrimonios consanguíneos van a tener mayor probabilidad de tener un hijo con esta enfermedad. Y ya hablando sobre la esperanza de vida, no se han reportado datos, pero los informes anecdóticos documentan que existiendo un pronóstico grave va a ocurrir la muerte del paciente durante el primer año de vida en la mayoría de los casos. Y bueno, pues también se mencionaba que es raro que las personas afectadas por este síndrome vivan más allá de la edad de 30 años. Y bueno, pues hablando sobre los riesgos para los miembros de la familia, vamos a tener que los padres de un niño afectado van a ser portadores obligados, por lo tanto van a aportar una variante patógena heterocigota. En el caso de los hermanos de un probando, estos desde el momento de la concepción van a tener un 25% de probabilidad de ser afectado, un 50% de probabilidad de ser portador asintomático y un 25% de probabilidad de no ser afectado y no ser un portador si los padres son heterocigotos. Y bueno, pues es importante destacar que los individuos heterocigotos van a ser asintomáticos. Y una vez que se sabe que un hermano en riesgo no está afectado, el riesgo de que sea portador va a ser de 2/3. Y bueno, pues en el caso de otros miembros de la familia de un probando, vamos a tener que cada hermano de los padres del probando tiene el riesgo del 50% de ser portador.
Y bueno, pues hasta la fecha no se sabe que se reproduzca ningún individuo con este trastorno. Hasta la fecha, el único defecto genético informado identificado en el síndrome de Seckel es una mutación en la ataxia telangiectasia y la proteína relacionada con el RAT3 en el cromosoma 3q23. Esta mutación causa una variante del gen ATR hipomórfica, es decir, una mutación que permite la expresión del producto codificado por el gen, pero a un nivel muy reducido. La ataxia telangiectasia y la ataxia telangiectasia mutada comparten gran parte de sus sustratos, son activados por señales distintas y sus respuestas al daño genómico son muy especializadas. Ambas son esenciales en iniciar la señalización del daño en el ADN. Como resultado de la acción de ambas quinasas, las células van a detener su proliferación y la maquinaria de reparación se va a poner manos a la obra hasta reparar los cromosomas por completo. Bueno, es importante mencionarles o recordarles que los genes eucariotas sufren una transcripción o un tipo copy-paste de ADN al ARN mensajero, de manera que ciertas regiones del gen son eliminadas y solo permanecen en la molécula de ARN mensajero que será traducida a proteína, las regiones codificantes del gen. En el caso de los pacientes con síndrome de Seckel, no se va a hacer de manera correcta este copy-paste en la región que transcurre desde el exón 8 al 10 del gen ataxia telangiectasia, lo que va a resultar un ARN mensajero poco estable que va a tender a desgradarse, ya que pues a menor ARN mensajero, menor cantidad de proteína ATR y con ello una menor función. Las células deficientes de la ataxia telangiectasia mutada son específicamente sensibles a la radiación ionizante, a la radiación ultravioleta y a los inhibidores de la replicación celular, siendo así que en respuesta a los daños sobre el ADN generado por radiaciones ionizantes, la ATM actúa rápidamente fosforilando una serie de proteínas involucradas en distintas vías de señalización, así como otras proteínas de reparación de ADN. Es por esto que se ha propuesto que la inestabilidad cromosómica en este síndrome se puede relacionar con las alteraciones en el ciclo celular. Por otro lado, existen estudios efectuados que han demostrado que la duración del ciclo celular en el paciente con síndrome de Seckel respecto a controles muestran disminución, lo que pudiera representar una falla en la reparación del DNA que no se separa adecuadamente, lo que acortaría el ciclo celular y posiblemente se acumulen las mutaciones y conduzcan a la apoptosis. Existen otras formas de síndrome de Seckel, en la cual incluye el Seckel-Dors, que es causado por una mutación en el gen RBBP8 en el cromosoma 18q11. También se representa también en el gen Seckel4, que es causado por una mutación en el gen CENPJ en el cromosoma 13q12. El Seckel5 causado por una mutación en el gen CEP152 en el cromosoma 15q21. El Seckel6 causado por una mutación en el gen CEP63 en el cromosoma 3q22. El Seckel7 causado por una mutación en el gen NIN en el cromosoma 14q22. El Seckel8 causado por una mutación en el gen DNA2 en el cromosoma 10q21. El Seckel9 causado por una mutación en el gen TRAIP en el cromosoma 3p21. Y por último el Seckel10 causado por una mutación en el gen NSH
MCE2 en el cromosoma 8q24. Y bueno, pues hablando del cuadro clínico, pues estos pacientes van a presentar demasiadas manifestaciones clínicas, pero se van a caracterizar principalmente por un bajo peso al nacer, un enanismo proporcional, es decir, una altura inferior según las normas de edad y género, retraso del crecimiento de inicio prenatal, microcefalia, la cual es una circunferencia de la cabeza por debajo de 2 desviaciones estándar, una nariz prominente similar a un pico, micrognatia, lo cual es una hipoplasia del desarrollo de la mandíbula, y también va a existir un retraso mental. Y bueno, pues ya hablando de las otras manifestaciones que se pueden presentar, en el caso de las craniofaciales vamos a tener una retrognatia, lo cual es una anomalía ósea en la que existe falta del crecimiento del hueso mandibular. Una craniosinostosis, lo cual es un defecto del nacimiento en el cual los huesos del cráneo del bebé se cierran prematuramente. Esto sucede antes de que el cerebro se forme completamente, y a medida de que el cerebro del bebé crece, su cráneo se puede ir deformando cada vez más. También va a existir un paladar alto o hendido, el cual es un defecto de nacimiento que se produce cuando el labio o la boca del bebé no se forma adecuadamente durante el embarazo. También vamos a tener la presencia de telecanto, la cual es una malformación congénita que se caracteriza por un aumento del espacio intercantal, siendo la distancia interpupilar normal y existiendo un aumento de los tejidos blandos frontonasales. También vamos a tener unas fisuras palpebrales estrechas, y bueno, pues estas fisuras palpebrales es la abertura natural que existe entre los párpados y es la que le da su forma característica al ojo. Gracias a estas fisuras es posible abrir y cerrar los ojos. Entonces, pues en este caso se van a presentar estrechas. También va a existir lo que es el estrabismo, lo cual es una alteración de la visión binocular que se produce cuando existe una pérdida del paralelismo de los ojos, es decir, cuando un ojo dirige la mirada hacia un punto del espacio, el otro se desvía a una dirección diferente. También va a existir lo que es microftalmos. Los microftalmos es una afección ocular que se caracteriza por un ojo pequeño. Y también va a existir una hipoplasia dental. La hipoplasia es una enfermedad de los dientes que hace que estos tengan menos esmalte dental de lo común. Y bueno, pues ya hablando de las manifestaciones esqueléticas, va a existir una clinodactilia del quinto dedo. La clinodactilia se refiere a una flexión o curvatura del quinto dedo en la dirección radial, es decir, hacia el cuarto dedo. Vamos a tener una dislocación radial. Va a existir también lo que es escoliosis. La escoliosis es una curvatura lateral de la columna vertebral. Va a haber una ausencia de la 12ª costilla y va a haber una edad ósea retrasada. Y hablando de las manifestaciones hematológicas, va a existir una anemia, la cual es una afección en que la sangre no cuenta con suficientes glóbulos rojos sanos. Va a existir una pancitopenia, lo cual es el descenso anormal de los elementos celulares de la sangre, ya sean glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Va a existir una anemia de Fanconi, que es una enfermedad poco común y afecta principalmente la médula ósea. Esta afección ocasiona una disminución en la producción de todos los tipos de células sanguíneas. Y por último va a existir una leucemia mieloide aguda, la cual es un tipo de cáncer hematológico y de la médula ósea, con exceso de glóbulos blancos inmaduros. En cuanto al diagnóstico para el síndrome de Séquel, va a ser clínico y se va a complementar con estudios de radiografía, resonancia magnética y pruebas genéticas moleculares.
va a ser posible un diagnóstico prenatal mediante ecografía, el cual nos va a permitir observar algunas de las malformaciones características del síndrome, como sería la microcefalia y el retraso del crecimiento intrauterino. Y este va a ser detectable a partir de la semana de gestación número 16 a la 20. También va a existir un diagnóstico genético en el que actualmente se pueden identificar las mutaciones características del síndrome por estudios de secuenciación del gen ATR, así como el gen de la pericentrina. Y bueno, lamentablemente en la actualidad no existe una cura para el síndrome de Seckel. El tratamiento suele estar orientado hacia el estudio genético y al tratamiento de las complicaciones médicas a través de un abordaje multidisciplinario, ya sea realizando correcciones esqueléticas, correcciones oftalmológicas y llevando un control en las anomalías hematológicas y en el retardo mental de los pacientes. También es importante recordar que pues los matrimonios consanguíneos van a tener una mayor probabilidad de tener un hijo con esta enfermedad. Y pues de mi parte sería todo. Aquí les dejo las bibliografías consultadas y en los comentarios nos pueden dejar alguna duda o si quieren conocer sobre alguna otra enfermedad rara.